Ahora que tu esposa está muerta, llora, haz tus maletas y no vuelvas jamás, soltó mi yerno durante la cena. Y mi hija solo sonrió y asintió. La casa nunca fue realmente tuya, de todos modos. Me levanté de la mesa. No para empacar, sino para ir al banco y poner en marcha mi plan. Antes de contarte cuál era mi plan, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para no perderte ninguna próxima historia. Sigamos. El tenedor me temblaba entre los dedos mientras miraba al otro lado de la mesa. 7 días desde el funeral de Marta. 7 días esperando algo de consuelo de los hijos que criamos, amamos y por los que sacrificamos tanto. En cambio, Perry se recostaba en su silla como si fuera el dueño del lugar. Harold, su voz cortó el silencio como un viento helado, tenemos que hablar. Sienna no levantó la vista. Mi hija, la misma que de niña corría a sentarse en mi regazo durante las tormentas, ahora jugueteaba con su anillo de bodas como si le quemara el dedo. El roast beef que había preparado se enfriaba en el plato, intacto. ¿Qué pasa, hijo? La palabra me salió extraña. Perry nunca fue un hijo para mí, solo el hombre que le robó el corazón a mi pequeña hace ya 12 años. Esta casa, hizo un gesto abarcando el comedor, el mismo donde Marta organizó incontables cenas familiares, donde Sienna soplaba las velas de cumpleaños, donde cada rincón guarda un recuerdo, es demasiado grande para una sola persona. Sentí que el pecho se me apretaba. He vivido aquí 23 años. Exacto, respondió Perry con una sonrisa sin una pizca de calidez. Es hora de un cambio. Sienna y yo necesitamos más espacio. De verdad. No ese diminuto apartamento en el que estamos atrapados. La miré buscando la compasión que yo mismo le inculqué. Sienna mantenía los ojos clavados en el plato, como si allí estuvieran los secretos del universo. Sienna, mi voz se quebró. Por fin alzó la mirada. Sus ojos azules, los ojos de Marta, me atravesaron como si yo ya no existiera. Papá, Perry tiene razón. Esta casa es demasiado para ti ahora. Esas palabras dolieron más que cualquier golpe físico. Demasiado para ti. Como si 23 años pagando hipoteca, manteniendo cada rincón por y para mi familia no significaran nada. Como si yo fuera un estorbo que había que resolver. ¿Y a dónde exactamente quieren que me vaya? Dejé el tenedor sobre el plato antes de que traicionara mi sorpresa. Perry se inclinó hacia adelante, con la mirada de un depredador que huele la debilidad. A una residencia para mayores. Algún lugar apropiado para tu edad. ¿Apropiado? Saboreé la palabra como si fuera veneno. Papá, tiene 67 años. Sienna hablaba con una paciencia fingida, como si me explicara algo obvio. Mamá ya no está. No deberías estar solo en esta casa enorme. Solo, dando vueltas por la casa. Así lo dijo, como si yo fuera una pieza suelta en una máquina que había que reparar. Perry se levantó, caminó hasta la ventana que daba al rosal de Marta. Mira, Harold, estamos siendo prácticos. Vendes la casa, te mudas a algo más pequeño. Todos ganan. Todos ganan. Las palabras resonaron en mi cabeza, menos yo, el hombre que había construido todo esto, ladrillo a ladrillo. Podrías tener un lindo apartamento, intervino Sienna, hablando de corrido, como si hubiera ensayado cada línea. Sin mantenimiento, sin preocupaciones. Libertad. Libertad, disfrazando el destierro de liberación. Estudié el rostro de mi hija buscando a la niña que una vez defendía pájaros heridos, que lloraba si pisaba una flor por accidente. Esa niña había desaparecido, reemplazada por una desconocida con sus mismos rasgos. ¿Y si me niego? El silencio se estiró entre nosotros como un cable tenso. Perry volvió a su asiento, enderezó los hombros como quien se prepara para una batalla. Papá, la voz de Sienna se endureció, no compliques más las cosas. No complicar, como si mi apego a la casa donde viví con mi esposa más de 2 décadas fuera simple terquedad. Perry carraspeó. El sonido cortó el aire de la habitación. Sus siguientes palabras fueron como martillazos sobre cristal.
Ahora que tu esposa está muerta, llora, haz tus maletas y no vuelvas jamás. La brutalidad me dejó sin aire. Tu esposa. Como si 38 años de matrimonio fueran un contrato temporal. Muerta. Empaca. No vuelvas. Cada palabra calculada para herir. Esperé que Siena reaccionara, que se horrorizara, que protestara, pero en lugar de eso, asintió. Perry tiene razón, papá. Es hora. Algo dentro de mí se endureció en ese momento. No se rompió, cristalizó, como el agua que se congela volviéndose más dura, más fría, más decidida. Me puse de pie despacio, con las piernas más firmes que en días. Ya veo, 2 palabras. Eso fue todo lo que dije. 2 palabras que contenían 38 años de matrimonio, 23 de vida en esta casa, 67 de vivir con honor y 7 días de duelo que habían convertido en un arma contra mí. Caminé hasta el armario del pasillo y tomé mi chaqueta. A mis espaldas, la voz de Perry rezumaba suficiencia. Buena decisión, Harold. Mañana te ayudamos a buscar lugares. No respondí. No podía. Cerré la puerta tras de mí con un clic suave que resonó en mi pecho. El aire frío de la tarde me golpeó el rostro mientras me quedaba en el porche, mirando las ventanas encendidas y acogedoras. Mi casa. Mi vida. Mi familia. O lo que alguna vez lo fue. Bajé los escalones y caminé hasta mi coche, cada paso firme y calculado. Mientras me alejaba, no miré por el retrovisor. Había terminado de mirar atrás. Algo nuevo comenzaba a tomar forma en el lugar donde antes estaba mi corazón. De regreso en mi estudio, recogí los platos de la cena con movimientos automáticos. Siena y Perry se habían ido hacía 20 minutos. El portazo de sus autos aún resonaba en mi memoria como disparos en la noche. Ahora, el silencio se cernía sobre las paredes de nuestra casa, la de Marta y mía. Me dejé caer en el sillón de cuero que había sido mi refugio por 15 años. La foto de graduación sobre el escritorio atrapó la luz de la lámpara. Siena, con toga y birrete, radiante, abrazada a Marta y a mí. $89,000. Eso costó su educación. Cada semestre, cada cuota de dormitorio, cada libro y plan de comidas, transfería el dinero sin dudarlo, viendo cómo mis ahorros se reducían mientras el futuro de mi hija crecía. Mayo de 2013. El auditorio de la universidad estaba lleno, pero yo solo la veía a ella. Cuando anunciaron su nombre, Siena Marie Butler, Marta me apretó la mano con tanta fuerza que su anillo de boda se me clavó en la palma. Nuestra hija cruzó el escenario como si el mundo le perteneciera. Después, en el estacionamiento, Siena me abrazó con lágrimas en los ojos. No puedo creer que hayas hecho esto por mí, papá. Su voz se quebró de emoción. $89,000. Vi los recibos que guardaste. Me lo diste todo. Vales cada centavo, cariño. Te prometo que cuidaré de ti y de mamá cuando seas mayor. Te lo juro por mi vida, papá. La familia cuida de la familia. La familia cuida de la familia. Hoy esas palabras suenan como una broma cruel. Tomé la foto, trazando con el dedo el rostro joven de Siena a través del cristal. 5 años después, volvió a necesitar otro rescate. $65,000 esta vez, para la entrada de una casa. Ellos solos no podían calificar para la hipoteca. Demasiadas deudas, crédito insuficiente. Se habían sentado en mi sala, con Siena llorando, los ojos rojos. Te lo pagaremos, papá. Cada dólar, con intereses, me dijo. Perry asintió también, aunque incluso en ese momento su gratitud me pareció forzada, casi inexistente. Pero la desesperación de Siena sí era real. Quería esa casa con la misma intensidad con la que alguna vez quiso su título universitario, una necesidad que lo consumía todo. Al día siguiente, extendí el cheque. 2 años atrás, en su boda, fueron otros $23,000. La recepción en el club de campo, las flores, el fotógrafo. Marta ya empezaba a mostrar señales de la enfermedad que acabaría por llevársela, pero insistió en el gasto. Es nuestra única hija, Harold.
Démosle un día que nunca olvide. Durante el baile de padre e hija, Sienna me susurró al oído. Gracias por todo, papá. Por hacer que esto fuera perfecto. Soy tan afortunada de tenerte. Perfecto. La palabra hoy me sabía amarga. Me levanté y fui hacia el archivador donde guardo todos mis registros financieros. Marta siempre se reía de lo meticuloso que era con la contabilidad, pero los números no mienten. Los números cuentan historias más honestas que las promesas. Universidad, $89.000. Entrada de la casa, $65.000. Boda, $23.000. Préstamos menores a lo largo de los años. Para autos, emergencias, el fallido negocio de construcción de Perry. $38.000. En total, $215.000. Casi 2/3 de mis ahorros de toda la vida, volcados en la felicidad de mi hija. Cada cheque escrito con amor. Cada transferencia hecha con orgullo. Un recuerdo lejano emergió. Sienna, con 7 años, tambaleándose sobre su primera bicicleta en el jardín delantero. Yo sujetaba el asiento, corriendo a su lado mientras encontraba el equilibrio. Siempre seremos una familia, ¿verdad, papi? Siempre, cariño. La familia cuida de la familia. Incluso entonces, creí que entendía el código por el que vivíamos, o al menos eso pensé. El zumbido de mi teléfono me devolvió al presente. Un mensaje de Sienna. Gracias por entenderlo, papá. Esto es lo mejor para todos. Mañana te ayudamos a buscar un buen lugar. ¿Entender? Como si hubiera aceptado algo. Como si que me echaran de mi propia casa fuera un acto razonable para la hija por la que lo di todo. Miré el teléfono hasta que la pantalla se apagó, luego lo dejé a un lado. Algo frío empezaba a instalarse en mi pecho, desplazando el dolor. No era resignación, era algo más duro, más enfocado. Ellos creían conocer a Harold Butler, el padre generoso, el viudo afligido, la presa fácil. Se habían equivocado en su cálculo. 35 años en banca me habían enseñado cosas sobre dinero y sobre apalancamiento que ellos ni imaginaban. Abrí mi portátil y empecé a teclear. Era hora de ver exactamente qué había comprado mi inversión. El amanecer me encontró mirando el techo, con la almohada de Marta aún hundida junto a mí. Dormir había sido imposible. A las 7 de la mañana ya me había duchado, vestido con mi mejor traje azul marino, el mismo que usé en reuniones con clientes durante 23 años, y había tomado una decisión. El Desert Community Bank se erguía en el centro de Scottsdale como una fortaleza de vidrio y acero. Trabajé en ese edificio hasta mi jubilación, 3 años atrás. Conocía cada pasillo, cada rostro. Atravesar el vestíbulo fue como volver en el tiempo. Harold Butler. La recepcionista me sonrió con calidez. Hace meses que no lo vemos. ¿Está disponible James Morrison? Dígale que es para una consulta financiera. 20 minutos después, estaba sentado frente a James, en su oficina de esquina. El mismo escritorio de roble, las mismas fotos familiares, el mismo orden impecable que recordaba. James había sido mi colega durante 15 años, un hombre prudente, con ojo para los detalles. «Te ves bien, Harold», me dijo, sirviendo café de una jarra térmica. Lamento lo de Marta, era una gran mujer. Gracias. Tomé la taza, sintiendo el viejo peso de los asuntos serios entre las manos. Necesito entender mi exposición financiera en algunos préstamos que avalé. El gesto de James se volvió inmediatamente profesional. Por supuesto. ¿Qué cuentas te preocupan? La hipoteca de mi hija y cualquier cosa relacionada con los negocios de mi yerno. Sus dedos comenzaron a bailar sobre el teclado. Los archivos que aparecieron en pantalla hicieron que levantara las cejas. Bueno, ya que confirmaste la hipoteca original de Sienna y la línea de crédito sobre la vivienda, puedo explicarte tu responsabilidad. ¿Línea de crédito sobre la vivienda? No sabía nada de eso. Los pagos de la hipoteca han sido irregulares desde hace 8 meses, continuó James. Actualmente,
llevan 60 días de atraso. Eso pone en riesgo tu calificación crediticia. ¿60 días? Sentí un nudo en el pecho. ¿Y el negocio de Perry? James dudó antes de responder, lo cual me lo dijo todo. El préstamo para equipos que avalaste, para Morgan Construction Services, entró en impago hace 4 meses. $78,000 de principal más intereses y comisiones acumuladas. ¿78.000? Dejé la taza sobre la mesa con cuidado. Harold, tengo que preguntarte, ¿estás al tanto de su situación financiera actual? Aparentemente, no tanto como debería. La línea de crédito de la vivienda se maximizó hace 6 meses. $45,000 retirados contra la propiedad, sumados al atraso hipotecario y al impago del negocio de Perry. James me miró con seriedad. Tu exposición es significativa, más de $120,000 y continúan en mora. Las cifras me golpeaban como puñetazos. No solo habían gastado el dinero que les di, también habían pedido prestado contra ello y no lo habían devuelto. ¿Hay más? La voz de James bajó. Perry se declaró en bancarrota empresarial hace 2 semanas. Eso lo protege de los acreedores, pero tus avales siguen activos. 2 semanas atrás, justo cuando empezaban a planear su emboscada. James, hipotéticamente, si estas cuentas cayeran en impago total, ¿qué pasaría con la propiedad? Procedimiento de ejecución hipotecaria en un plazo de 90 días. La casa se vendería para saldar las deudas. Con el valor actual de mercado y lo que deben, hizo un cálculo rápido, quedaría un remanente de entre $10,000 y $15,000 después de pagar todos los gravámenes. $10,000, de una casa en la que yo puse $65,000 de entrada. Me puse de pie y estreché la mano de James con la misma firmeza de siempre. Agradezco tu franqueza. Esto me da la información que necesitaba para tomar decisiones. Harold, me detuvo antes de que saliera. Si necesitas documentación de todas estas cuentas para fines legales, puedo prepararte un informe completo de responsabilidades. Eso me sería muy útil. Gracias. Al caminar hacia mi coche, mis pasos sonaban distintos, con propósito. El sol de la mañana brillaba cálido sobre Arizona, prometiendo un día hermoso. Sentado al volante, saqué el teléfono y busqué en mis contactos hasta encontrar lo que quería. 3 años jubilado, pero aún recordaba que abogados eran expertos en recuperación financiera y planificación patrimonial. Siena y Perry pensaban que habían acorralado a un anciano viudo y vulnerable. En realidad, habían despertado algo mucho más peligroso, un antiguo analista bancario que ahora entendía exactamente cuán precaria era su posición. Por la tarde, el sol entraba en diagonal por la ventana de mi estudio mientras extendía sobre el escritorio los documentos que James me había preparado. 3 horas después de salir del banco, mi mente de banquero volvía a estar en pleno control. Organicé los papeles por orden cronológico: contratos de préstamo, historiales de pago, avisos de incumplimiento, armando una línea de tiempo de un desastre financiero. Mi vieja calculadora descansaba junto a un bloc de notas lleno de cifras. 35 años analizando riesgos crediticios me habían enseñado a leer entre líneas los estados financieros, y lo que estos documentos contaban era peor de lo que imaginaba. El negocio de construcción de Perry no se había derrumbado poco a poco, se había desplomado por completo 6 meses atrás. No fue gradual, fue catastrófico. Un préstamo para equipos de $50,000 se había convertido en $78,000 con penalizaciones e intereses compuestos. Perry había recurrido a tarjetas de crédito personales para mantener el negocio a flote, transformando el dinero familiar en fichas de casino. 4 tarjetas diferentes, con un total de $23,000 en deuda rotativa. Solo los pagos mínimos consumían el 40% de sus ingresos mensuales, suponiendo que Perry encontrara un trabajo estable. Pero fue la situación de la hipoteca la que reveló su verdadera desesperación. La casa de Siena, aquella para la que yo había puesto $65,000 de entrada, tenía 3 meses de atraso en los pagos. Los procedimientos de ejecución hipotecaria podían iniciarse en 60 días. Y había más, una línea de crédito sobre la vivienda, de la que yo jamás había sabido,
completamente agotada en $45.000. Habían hipotecado la casa para cubrir las deudas del negocio de Perry, y luego pidieron más para cubrir los préstamos anteriores. Me recosté en la silla, observando las motas de polvo danzar en la luz del sol. Los números dibujaban el retrato de dos personas ahogándose en deudas, tomando decisiones cada vez más desesperadas. La declaración de bancarrota empresarial de Perry, presentada 2 semanas atrás, lo protegía de los acreedores del negocio, pero mis avales seguían vigentes. Necesitaban mi casa. No la querían, la necesitaban. Ese apartamento estrecho en el que vivían no era una elección, era lo único que podían pagar mientras lidiaban con pagos mínimos de deudas que se multiplicaban como una bola de nieve. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Siena. Papá, encontramos un precioso centro de vida asistida en Tempe. Mucho más apropiado que esa casa grande y vacía. ¿Podemos agendar una visita para mañana? Mucho más apropiado. El lenguaje clínico no podía disfrazar la urgencia. No pensaban en mi comodidad o felicidad, estaban calculando metros cuadrados contra pagos hipotecarios, mi casa contra su supervivencia. Me levanté y caminé hacia el archivador donde Marta y yo guardábamos documentos importantes. Detrás de las pólizas de seguro encontré lo que buscaba, copias de todos los préstamos que había cofirmado a lo largo de los años. Mi exposición financiera era escalofriante. Si las deudas del negocio de Perry llegaban a juicio, los acreedores podían ir contra mí por el monto total. Si la hipoteca de Siena caía en ejecución, el saldo de la deficiencia sería mi responsabilidad. Cálculo conservador, $140.000 en posibles reclamaciones. Pero la responsabilidad funcionaba en ambos sentidos. Como cofirmante, tenía derechos legales, derecho a exigir información financiera, derecho a proteger mis intereses, derecho a actuar. Derechos que nunca esperaron que yo ejerciera. Abrí mi portátil y empecé a escribir. Era hora de ver exactamente a qué me daban derecho esas leyes. Las Arizona Revised Statutes eran muy claras en cuanto a la protección de los garantes. La sección 47 a 3605 era particularmente interesante. Los cofirmantes podían exigir el pago inmediato o la disolución de las obligaciones garantizadas en ciertas circunstancias. Circunstancias como ocultar deudas adicionales, usar créditos garantizados para fines no autorizados o intentar defraudar al garante. Sonó mi teléfono. Era Siena otra vez. Hola, papá. ¿Recibiste mi mensaje sobre la visita? Sí. Mi voz sonaba diferente incluso para mí, más calmada, más controlada. Genial. Tienen disponibilidad la próxima semana. Podrías estar instalado antes de fin de mes. Fin de mes, 23 días a partir de ahora. Siena, necesito preguntarte algo. ¿Tú y Perry están teniendo problemas financieros? El silencio se extendió entre nosotros como una respiración contenida. ¿Por qué me preguntas eso, papá? Porque me importa tu bienestar, como tu padre y como alguien que ha apoyado tus decisiones financieras durante años. Estamos bien, solo buscamos más espacio para nuestro futuro. Un futuro construido sobre mi casa, mi dinero y mi confianza destruida. Ya veo. Bueno, hablaremos más mañana sobre la visita. Te avisaré. Al colgar, me quedé mirando la pared donde el título universitario de Marta colgaba junto al mío. Ella siempre había sido la confiada, la que veía lo mejor en las personas. Pero también era la que insistía en que yo llevara un registro meticuloso de cada transacción financiera. Confía, pero verifica, solía decir. Especialmente con dinero familiar. Ahora entendía por qué. El martes por la mañana llegó la llamada que esperaba. 8:45 en punto, la hora en que la gente desesperada llama a familiares, lo bastante temprano para parecer urgente, pero no tanto como para que suene a pánico. Mi café aún humeaba cuando sonó el teléfono. El nombre de Siena en la pantalla me provocó una sonrisa que no había sentido en semanas. Buenos días, Siena. ¿Papá? Su voz tenía un temblor extraño. Espero no estar llamando muy temprano. En absoluto.
Estoy despierto desde las 6. Me acomodé en la silla, viendo cómo el vapor se elevaba de la taza. ¿Qué puedo hacer por ti? Hubo una pausa, y luego palabras cuidadosamente elegidas. Necesito hablar contigo sobre nuestra conversación del domingo. ¿Qué parte? Bueno, sobre la casa y algunas preocupaciones financieras que Perry y yo tenemos. ¿Preocupaciones financieras? Qué delicada forma de decir deuda catastrófica. Te escucho. Papá, estamos atravesando un momento difícil. El trabajo de construcción de Perry ha sido irregular y hemos tenido algunos gastos inesperados. Su voz titubeó. Necesitamos ayuda, solo temporalmente. Con $15,000 podríamos ponernos al día. 15,000. Ni siquiera suficiente para ponerse al corriente en los pagos de la hipoteca, pero quizás sí para frenar la ejecución por un mes. No, Siena. El silencio volvió a extenderse entre nosotros. ¿Perdón? Dije que no. No voy a prestarte dinero. Papá, creo que no entiendes. No es para vacaciones o lujos, podríamos perder la casa. ¿Perder? Si llevan 3 meses de atraso, la perderán en menos de 60 días, a menos que alguien intervenga. Siempre nos has ayudado. Cuando necesité dinero para la universidad, cuando compramos la casa, en la boda, siempre nos ayudaste. $215,000 de ayuda, para ser exactos. Eso fue entonces. Papá, ¿qué te pasa? El pánico empezaba a filtrarse en su voz. Esto no es propio de ti. Somos familia. ¿Familia? La misma palabra que olvidaste cuando me ordenaste empacar y desaparecer. ¿Lo somos? Claro que sí. Papá, por favor. Sé que el domingo fue tenso, pero podemos superarlo. Solo necesitamos 15,000 para ponernos al día. Y la respuesta es no, Siena. No entiendo, su voz se quebró. Tienes el dinero, lo sé, y te lo devolveremos. Siempre lo hemos hecho. En realidad, jamás lo habían hecho. Cada préstamo se había convertido en un regalo gracias a su calculada mezcla de gratitud y memoria selectiva. No es no. Papá, por favor, ahora sí sonaba a verdadera desesperación, la fachada se derrumbaba. La compañía hipotecaria llamó ayer. Tenemos 2 semanas antes de que inicien la ejecución. Te lo ruego. 2 semanas. Mi cálculo era más preciso. Tenían menos que eso antes de que la cláusula de aceleración exigiera el pago inmediato de todo el saldo. ¿Han considerado mudarse a algo más pequeño? Quizá algo más apropiado para sus ingresos actuales. Papá, no puedes hablar en serio. Esa casa es nuestro hogar, nuestro futuro. Tú nos ayudaste a comprarla, me dijo. Ayudé a ellos a comprarla. $65,000 de entrada. Mi firma como garante. Mi crédito respaldando sus sueños. A veces las circunstancias cambian, añadió Siena. ¿Qué circunstancias? Papá, háblame. ¿Qué está pasando de verdad? ¿Qué estaba pasando? Que su amoroso padre había descubierto exactamente cuánto valía su afecto. El precio de mercado, al parecer, era una casa grande y mi desaparición inmediata de sus vidas. He tomado mi decisión. Esto es por lo del domingo, ¿verdad? Por lo que dijo Perry. Su voz subió un tono. Papá, él no lo dijo en serio. Estábamos estresados, asustados por el dinero y... Adiós, Siena. Papá, espera. Colgué. El teléfono empezó a sonar de nuevo de inmediato. Apagué el timbre y volví a mi periódico. La sección financiera tenía un artículo interesante sobre el aumento de ejecuciones hipotecarias en Arizona. Al parecer, muchas familias estaban descubriendo que vivir por encima de sus posibilidades tenía consecuencias. Afuera, un sinsontle cantaba en el rosal de Marta. Las rosas estaban floreciendo hermosas ese año. A Marta le habría encantado. Siempre decía que el jardín prosperaba cuando se cuidaba bien, y se podaban sin piedad las ramas enfermas. A veces, el acto más amoroso consistía en cortar lo que estaba podrido.
Mi teléfono vibró con un mensaje. Papá, por favor llámame. Tenemos que hablar de esto. Eliminé el mensaje y me serví otra taza de café. Iba a ser un día precioso. 2 días después de mi negativa, comenzaron a llegar las notificaciones, consultas de crédito en cuentas donde yo figuraba como cofirmante. Como garante, el sistema me avisaba automáticamente cuando solicitaban préstamos de emergencia. 3 bancos distintos. Los 3 denegados en cuestión de horas. El miércoles por la tarde me encontré aparcado frente a la obra donde trabajaba Perry, observando su desmoronamiento a través del parabrisas. Estaba junto a una cimentación a medio hacer, con el teléfono pegado a la oreja y gesticulando frenéticamente. Incluso desde esa distancia, su agitación era evidente. Su supervisor se le acercó 2 veces durante los 20 minutos que lo observé. Ambas conversaciones terminaron con Perry dándose la vuelta, los hombros rígidos por la frustración. Un hombre bajo presión comete errores, y en la construcción, los errores no se perdonan. El jueves por la mañana me llevó a la cafetería Common Grounds, un lugar popular entre los profesionales de la banca. Había cultivado relaciones allí durante 30 años. Relaciones que ahora me proporcionaban información valiosa. Harold Butler. La voz era inconfundible. Tal cual lo recuerdo. Margaret Walsh, de First National, se deslizó en la mesa frente a mí. No te veía desde el funeral de Marta. ¿Cómo lo llevas? Día a día, Margaret. La casa se siente vacía, pero mantenerme ocupado ayuda. Por supuesto, removió su late pensativa. Hablando de mantenerse ocupado, ayer tuvimos una solicitud interesante. De tu yerno, en realidad. Perry Morgan. Mantuve mi expresión neutra. Ah, ¿sí? Caso de alto riesgo, dijo bajando un poco la voz. Relación deuda-ingreso cercana al 60%. Quiebra empresarial reciente. Varias consultas de crédito en toda la ciudad. Negó con la cabeza. No podíamos tocarlo ni con un palo de 3 metros. Y, por lo que oigo, nadie más tampoco. 60% deuda-ingreso, peor de lo que yo había calculado. Las finanzas familiares pueden ser complicadas, comenté. Esto iba más allá de complicado. 3 meses sin pagar la hipoteca, tarjetas de crédito al límite, todo el paquete. Se inclinó hacia mí, en tono confidencial. Entre tú y yo, Harold, están a 2 semanas de la ejecución hipotecaria. Me dolió rechazarlo, pero tenemos que pensar en nuestros accionistas. ¿2 semanas? Mi estimación había sido optimista. Es una lástima. Lo triste es que, si hubieran tenido un cofirmante calificado, alguien con activos reales y buen crédito, quizá habríamos podido hacer algo. Pero vinieron solos, más desesperados que ratones de iglesia. ¿Cofirmante calificado? La ironía no se me escapó. Cuando Margaret se marchó, terminé mi café meditando la información. Perry y Siena estaban descubriendo que la reputación financiera, una vez dañada, no se repara de la noche a la mañana. La confianza, como el puntaje crediticio, tarda años en construirse y minutos en destruirse. De camino a casa, pasé por su pequeño complejo de apartamentos. El coche de Siena estaba en el aparcamiento, con el capó abierto y vapor saliendo del motor. Otro gasto que no podían afrontar. Ella estaba a un lado, teléfono en mano, probablemente llamando a talleres que no podría pagar. Ya en mi estudio, abrí el servicio de monitoreo de crédito que mantenía para las cuentas que garantizaba. La actividad de las últimas 48 horas dibujaba un retrato de desesperación creciente. 7 solicitudes de préstamo, 7 rechazos. Cada consulta reducía aún más su puntaje crediticio, haciendo que la siguiente solicitud tuviera todavía menos posibilidades de éxito. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Siena. Papá, ¿podemos hablar? Sé que estás molesto por lo del domingo, pero somos familia. Las familias se ayudan en los momentos difíciles. ¿Familias se ayudan? ¿Dónde estaba ese principio cuando me ordenaron empacar y marcharme? Eliminé el mensaje sin responder.
En las noticias de la tarde, un reportaje hablaba sobre el aumento de ejecuciones hipotecarias en Arizona. Familias jóvenes viviendo por encima de sus posibilidades, descubriendo que el crédito no era infinito. El consejero de vivienda entrevistado mencionaba la importancia de la intervención temprana, del apoyo familiar y de la comunicación honesta sobre las dificultades económicas. Comunicación honesta. Si tan solo Perry y Siena hubieran probado ese enfoque en lugar de manipulación y ultimátums. Mi teléfono sonó. Siena otra vez. Lo dejé sonar 7 veces antes de que el buzón de voz se activara. 1 minuto después, llegó la notificación. Papá, soy yo. Escucha, sé que el domingo empezamos con el pie izquierdo. Tal vez Perry fue demasiado directo sobre la casa, pero estamos realmente pasándolo mal. Nunca te he pedido nada sin pagártelo. Esto es diferente. Es nuestro hogar, nuestro futuro. Por favor, llámame. Nunca te he pedido nada sin pagártelo. Al parecer, había olvidado los $73,000 y otros préstamos sin devolver que yo había terminado considerando regalos. Su futuro construido sobre mi sacrificio, mi generosidad y mi disposición a financiar sus sueños. Ahora que el banco estaba cerrado, estaban descubriendo cuál era realmente su futuro. Me serví un whisky y me acomodé en el sillón favorito de Marta. Afuera, el atardecer del desierto pintaba el cielo en tonos naranjas y rosas, hermoso y despiadado como el propio paisaje. El viernes por la noche llegó la llamada que había estado esperando. 7:30 en punto. Justo cuando los hombres desesperados abandonan el orgullo y recurren a su último salvavidas. Dejé sonar 3 timbres antes de contestar. Harold Butler. Harold, la voz de Perry cargaba con el peso de una semana de rechazos. Necesitamos hablar. Te escucho. Mira, sé que el domingo empezamos con mal pie. Tal vez fui demasiado directo con lo de la casa, pero somos familia, y las familias se ayudan en los momentos difíciles. ¿Familia? Qué rápido salía esa palabra cuando había dinero de por medio. ¿Eso es lo que somos, Perry? Por supuesto, Harold. Escúchame, estamos en serios problemas. Los bancos, ninguno quiere trabajar con nosotros. Algo sobre nuestra relación deuda-ingreso, consultas de crédito, no entiendo bien todo el lenguaje financiero. Yo lo entendía perfectamente. 60% deuda-ingreso era una sentencia de muerte en el mercado crediticio actual. La terminología financiera puede ser confusa. Harold, necesitamos $15,000. Solo de forma temporal. Firmaremos papeles, pagaremos intereses, lo que quieras. Si no recibimos ayuda pronto, lo perderemos todo. ¿Todo? Su casa, su crédito y la cómoda idea de que mi generosidad sería eterna. Si mal no recuerdo, Perry, le dije con calma, tú fuiste quien me dijo que hiciera mis maletas y no volviera jamás. El silencio se tensó en la línea como un cable estirado. Eso fue un malentendido. Estaba preocupado por ti, porque la casa era demasiado grande, por tu seguridad, porque estuvieras dando vueltas solo en tanto espacio. Dando vueltas, incluso en sus disculpas había condescendencia. Interesante interpretación. Harold, por favor. Marta habría querido que nos ayudaras. Ella amaba a Siena. Amaba a nuestra familia. No querría vernos perder nuestra casa. Marta, estaban usando a mi esposa muerta como herramienta de presión. La osadía era casi admirable. Marta ya no está, Perry. Y ahora tomo mis propias decisiones. ¿Qué te ha pasado? Su voz se elevó, la desesperación filtrándose entre su autocontrol. Este no es el Harold que conozco. El Harold que pagó la universidad, la boda, la entrada de la casa. El Harold que escribía cheques sin hacer preguntas, que aceptaba gratitud como pago, que nunca pedía cuentas. Ese Harold había muerto el domingo por la noche. Quizá nunca me conociste tan bien como creías. Esto es por lo del domingo, ¿verdad? Por lo que dije. El pánico se infiltraba en su tono. Harold, lo siento.
Me equivoqué. Nunca debí sugerir que dejaras tu propia casa. Nunca debí sugerirlo. No, nunca debí pensarlo, sino nunca debí decirlo. Acepto tu disculpa. Entonces, ¿nos ayudarás? No. ¿Por qué no? La pregunta explotó en la línea. Tienes el dinero, lo sabes. $300.000 en ahorros, quizá más. ¿Qué son 15.000 para ti? 300.000, cerca de mi saldo real. Alguien había estado hurgando en mis finanzas. ¿Cómo sabes el saldo de mi cuenta, Perry? Yo. Siena lo mencionó. Mira, eso no importa. Lo que importa es que puedes salvarnos y estás eligiendo no hacerlo. Eligiendo no hacerlo. Como si la generosidad fuera una obligación y no un regalo. Tienes razón. Estoy eligiendo. Hijo de, se contuvo, respirando con fuerza. Harold, intento ser respetuoso, pero me estás llevando al límite. Hablamos del futuro de tu hija. De la herencia de tus nietos. ¿Nietos? Unos nietos inexistentes de una hija que me había desterrado. ¿Me estás amenazando, Perry? Te estoy explicando la realidad. Si perdemos esta casa, si nuestro crédito se destruye, si nos vemos forzados a la bancarrota, eso afectará a todos, incluso a ti. A todos, menos al hombre al que intentaron expulsar de su propia vida. Creo que nuestra conversación ha terminado. Espera, Harold, solo dime por qué. ¿Por qué no quieres ayudarnos? ¿Qué hicimos para merecer esto? ¿Qué hicieron? Calcularon que mi dolor era debilidad, que mi amor era vulnerabilidad, que mi generosidad era una renta garantizada. Usaron el funeral de Marta como palanca para un beneficio económico. Quizá deberías preguntarte por qué tus solicitudes de préstamo siguen siendo rechazadas. Esta vez, el silencio fue más largo. Cuando Perry habló de nuevo, su voz tenía otro matiz, sospecha. ¿Qué quieres decir con eso? Exactamente lo que he dicho. Harold, ¿qué no me estás contando? Todo. Mi red profesional. Mis derechos como cofirmante. Mi paciencia estratégica. Mi conocimiento detallado de su desesperación financiera. Buenas noches, Perry. Harold, ni se te ocurra colgarme. Corté la llamada y apagué el timbre del teléfono. A través de la ventana de mi estudio, el cielo del desierto se pintaba en tonos carmesí y dorados, hermoso e implacable como la propia justicia. Mi teléfono vibró con un mensaje. Perry, esto no ha terminado, viejo. Ni de lejos. Sonreí y borré el mensaje. En eso tenía razón, esto apenas comenzaba. El sábado por la mañana tuve claridad sobre mi siguiente paso. Las amenazas de Perry habían cruzado una línea que exigía una respuesta adecuada. Si quería jugar duro, yo le mostraría lo que era la estrategia a nivel profesional. Mi primera parada fue el Centro de Investigación Empresarial de la Biblioteca Pública. 23 años en banca me habían enseñado que toda empresa deja un rastro documental, y Desert Vista Construcción LLC no sería la excepción. La base de datos de la Comisión Corporativa de Arizona reveló detalles interesantes. Notificaciones de pago atrasado con 3 subcontratistas en los últimos 4 meses. Problemas de flujo de caja. Retrasos en permisos de 2 proyectos municipales. Una reclamación de compensación laboral aún pendiente de investigación. Imprimí las páginas relevantes y pasé a las bases de datos de la industria de la construcción. El panorama se aclaró aún más. Aumento de costos de materiales, escasez de mano de obra y pagos municipales retrasados estaban estrangulando a los pequeños contratistas en todo Arizona. Desert Vista navegaba en aguas turbulentas. En Common Grounds Coffee Shop me encontré con Bob Henley, un excliente jubilado del Departamento de Planificación Urbana. La conversación comenzó con cortesía sobre el memorial de Marta y derivó hacia la situación del sector. El negocio de la construcción está brutal ahora mismo, comentó Bob, removiendo su café. La mitad de estas pequeñas empresas están a un proyecto fallido de la quiebra. Imagino que el cumplimiento de permisos es crucial en ese contexto. Más que nunca.
Con todas las normativas de seguridad, los requisitos de seguros, las leyes de protección laboral, una sola infracción puede paralizar una obra durante semanas. Interesante. Hice una nota mental para investigar el historial de cumplimiento de Desert Vista. ¿Alguna empresa en particular que le esté dando dolores de cabeza al departamento? Bob bajó la voz. Bueno, entre nosotros, ha habido ciertas preocupaciones con Desert Vista Construcción. Nada concreto todavía, pero sus protocolos de seguridad parecen flojos y su documentación de seguros ha llegado tarde en varias ocasiones. Protocolos de seguridad. Documentación de seguros. En la construcción, eso no eran simples trámites burocráticos, era la diferencia entre proyectos rentables y pesadillas regulatorias. De vuelta a casa, pasé la mañana del domingo cruzando registros públicos con informes del sector. La presión financiera sobre Desert Vista era más grave de lo que inicialmente pensé. $67.000 adeudados a un proveedor de concreto. $42.000 a un subcontratista eléctrico. 3 primas de seguro sin pagar. Pero el hallazgo más interesante surgió en la base de datos del Better Business Bureau. 2 quejas presentadas en el último mes, ambas por trabajos incompletos y disputas de pago. No bastaban para destruir una empresa, pero sí para sembrar dudas sobre su fiabilidad. Saqué mi vieja lista de contactos. La jubilación no había roto todos mis lazos profesionales. David Mars, en Southwest Insurance Group, gestionaba compensaciones laborales para la mayoría de contratistas de la zona. Sarah Adams, en licencias municipales, llevaba décadas procesando permisos. Ambos me debían favores de mis días en la banca. Para la tarde del domingo ya había hecho discretas consultas en 3 agencias diferentes. No acusaciones, simplemente preguntas preocupadas sobre cumplimiento normativo y gestión de riesgos. Debida diligencia profesional, del tipo que cualquier analista experimentado haría. David, estoy haciendo un trabajo de consultoría informal y ha salido Desert Vista Construcción como posible socio, le expliqué al ejecutivo de seguros. Su cobertura parece adecuada, pero quería verificar reclamaciones, historial y estado de pagos. Harold, entre nosotros, están sobre hielo muy fino. 2 pagos atrasados y estamos obligados a notificarlo a su compañía de fianzas. Un pago más que no realicen y su cobertura caduca. Cobertura caduca. En el negocio de la construcción, eso significaba el cierre inmediato de proyectos y posible responsabilidad penal por cualquier accidente laboral. Sarah Adams, en el Departamento de Licencias Municipales, había sido igual de informativa. Desert Vista ha tenido problemas con permisos últimamente. Nada grave, pero lo suficiente como para sugerir problemas de gestión, me dijo. Su capataz había entregado 2 planes de seguridad incompletos solo el mes pasado. Planes de seguridad incompletos. Otra señal que las autoridades regulatorias observarían con lupa. Pasé la tarde del domingo sintetizando mi investigación. Desert Vista Construcción era una empresa bajo presión, caminando por la cuerda floja del cumplimiento normativo mientras luchaba contra problemas de liquidez. Necesitaban que cada proyecto funcionara sin contratiempos, que cada permiso se aprobara sin demoras, que cada inspección saliera limpia. Por desgracia para Perry, las empresas en posiciones tan precarias solían descubrir que los problemas pequeños podían transformarse en desastres enormes muy rápido. Especialmente cuando esos problemas recibían la atención adecuada por parte de las autoridades competentes. Preparé un correo simple para Bob Henley. Bob, disfruté mucho nuestra charla de café ayer. Pensé que estos informes de cumplimiento industrial podrían interesarte, en especial la sección sobre violaciones de protocolos de seguridad. Pura información, por supuesto. Adjunté los registros públicos de Desert Vista que mostraban sus recientes retrasos en permisos y problemas con la documentación de seguridad. Nada confidencial, nada inventado, solo información pública presentada en un formato profesionalmente convincente. Ese correo llegaría a Bob el lunes por la mañana. Él revisaría el material, probablemente lo compartiría con sus antiguos colegas de planificación e inspección de seguridad. Información normal entre profesionales preocupados por la seguridad pública.
En menos de una semana, Desert Vista Construcción se enfrentaría a la clase de escrutinio regulatorio que podía cerrar proyectos y drenar las reservas de efectivo. Perry me había amenazado. Ahora aprendería lo que era el verdadero poder. El lunes llegó con las noticias que estaba esperando. La camioneta de Perry estaba en su entrada a las 3:15 de la tarde, 2 horas antes de su horario habitual de regreso de Desert Vista Construcción. A través del retrovisor, estacionado en una cafetería de la esquina, lo vi permanecer inmóvil al volante durante casi 10 minutos. Cuando por fin bajó, sus hombros llevaban la curvatura derrotada de un hombre cuyo mundo acababa de desmoronarse. El escrutinio regulatorio que había puesto en marcha funcionó más rápido de lo previsto. Los problemas de permisos de Desert Vista habían escalado hasta convertirse en una paralización total de proyectos, obligando a despidos inmediatos. Perry desapareció dentro de su pequeña casa. Minutos después, las voces elevadas atravesaban las paredes finas y las ventanas abiertas. Incluso desde la calle, su agitación era inconfundible. Gestos bruscos visibles desde la ventana frontal, un deambular nervioso que hacía vibrar toda la estructura con tensión contenida. El martes por la mañana llegó con el grito de Siena. Me había colocado en el parque del barrio, aparentemente leyendo el periódico, pero manteniendo una vista discreta sobre su casa. El sonido cortó el aire del desierto como cristal quebrándose, pura incredulidad angustiada. Perry finalmente había confesado. $78.000 en deudas ocultas del negocio. La declaración de bancarrota. La cascada de mentiras que había sostenido su estilo de vida durante meses. A través de la ventana de su cocina, vi la silueta de Siena gesticulando con furia, sus movimientos agudos y desesperados. Perry permanecía rígido, con las manos abiertas en lo que parecía una explicación defensiva. Su crisis doméstica se desarrollaba como un cine mudo, pura furia y traición sin diálogo audible. Siena salió furiosa, teléfono en mano. Su primera llamada duró 3 minutos, probablemente a su hermana en California. La segunda fue más corta y más desesperada. Para la cuarta, caminaba por el camino de entrada, su voz rompiendo el silencio matinal. «Mamá, sé que es temprano, pero necesitamos ayuda. Ayuda seria». Perry perdió su trabajo. Y no, hay más, mucho más. Volvió adentro y salió 10 minutos después con otra llamada frenética. El patrón continuó toda la mañana. Contactos desesperados a cualquiera que pudiera ofrecer salvación financiera. Al mediodía, Perry había hecho 2 viajes a la licorería y uno a lo que parecía una casa de empeño, a juzgar por las pequeñas cajas que sacaba de la casa. Vender pertenencias, el movimiento clásico de quienes se ahogan en deudas. Me trasladé al estacionamiento de la biblioteca pública para el turno de la tarde, manteniendo contacto visual mientras simulaba hacer recados. Su crisis se aceleraba más allá incluso de mis proyecciones optimistas. A eso de las 2, llegó Rebecca, una amiga de Siena. Se quedó 1 hora. A través de la puerta abierta, alcancé a oír fragmentos de conversación cargada de emoción, lágrimas, súplicas de consejo, el eco hueco de quien descubre que su red de seguridad ha desaparecido. Cuando Rebecca se marchó, su rostro mostraba esa mezcla incómoda de compasión y alivio de quien agradece no haber sido solicitada para un préstamo que no podría dar. La tarde trajo el verdadero colapso. La discusión entre Perry y Siena se trasladó al porche, con voces tan altas que cualquier pretensión de privacidad quedó anulada. Regando los rosales de Marta en mi jardín delantero, podía escuchar cada palabra amarga. «Nos arruinaste». La voz de Siena se quebraba entre agotamiento y furia. $78.000. Perry. ¿Cómo esconde $78.000? Estaba intentando salvar el negocio. Todo lo que hice fue por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? ¿Qué futuro? Perdemos la casa en 6 días. 6 días, Perry. Tu padre podría ayudarnos si quisiera. Una llamada, una transferencia, y toda esta pesadilla desaparece. ¿Mi padre? Siena soltó una risa sin humor. Le ordenaste que hiciera las maletas y no volviera jamás. ¿Crees que lo ha olvidado?
La respuesta de Perry se perdió en el golpe seco de la puerta cerrándose. Siena quedó en el porche, llorando con las manos en la cara, con la desesperación cruda de quien ve su mundo derrumbarse en un solo día. Enrollé la manguera y entré en casa, satisfecho con la información recopilada. Mi estrategia estaba superando todas las expectativas. Su matrimonio, ya tensionado por la presión económica, se desintegraba bajo el peso de la traición y la falta de esperanza. La fase 2 de mi plan estaba completa. Habían perdido sus ingresos, agotado su crédito, y ahora enfrentaban la destrucción de su relación más fundamental, la confianza entre marido y mujer. Mañana llegaría la fase 3. Pero esa noche me serviría un whisky y disfrutaría de la elegante precisión de ver a las personas cosechar exactamente lo que habían sembrado. El cielo del desierto se pintaba de carmesí y oro. La justicia, al parecer, vestía los colores más hermosos. El miércoles por la tarde llegaron las visitas que estaba esperando. Desde mi ventana los vi acercarse. Siena, aferrada al brazo de Perry, ambos avanzando con el paso derrotado de quienes se han quedado sin opciones. El timbre sonó una sola vez, un sonido tímido, casi disculpándose. Me tomé mi tiempo para abrir, ajustándome la corbata y revisando mi aspecto en el espejo del pasillo. Con personas desesperadas, el timín y la presentación lo eran todo. Papá, los ojos de Siena estaban enrojecidos por el llanto. Gracias por venir, Siena. Me hice a un lado, permitiendo que entraran, pero sin gestos de bienvenida. Pasen. Los conduje hasta la sala y tomé mi sillón habitual. El sillón de Marta permanecía vacío a mi lado, recordatorio silencioso de lo que me habían costado. Perry y Siena se sentaron al borde del sofá como niños citados a la oficina del director. Supongo que tienen algo que decirme. La compostura de Siena se quebró de inmediato. Papá, estamos en serios problemas. Sé que cometimos errores. Que dijimos cosas que no deberíamos haber dicho, pero... ¿Errores? Repetí la palabra con precisión clínica. Interesante elección de término. Harold, necesito disculparme. La voz de Perry arrastraba el peso de un orgullo tragado a la fuerza. Lo que dije en la cena, sobre que empacaras y no volvieras, fue completamente inapropiado. Estaba estresado por nuestra situación financiera y lo descargué contigo. Nuestra situación financiera. Incluso en su disculpa, reescribía la historia. Estabas estresado, admití. ¿Por qué exactamente? La mandíbula de Perry se tensó. La pregunta lo obligaba a exponer una debilidad que prefería ocultar. Problemas de negocio. Deudas que debería haber discutido con Siena antes. ¿Cuánta deuda, Perry? El silencio se prolongó, incómodo. Siena miró a su marido con un dolor renovado. Incluso ahora él dudaba en confesar la magnitud de su engaño. 78.000, admitió por fin. Eso es considerable, respondí con tono profesionalmente neutro. ¿Y tu situación laboral? Perdí el trabajo. El lunes. Problemas en la industria de la construcción. Problemas en la industria de la construcción, no el escrutinio regulatorio provocado por ciudadanos preocupados que compartieron información sobre seguridad pública. Perry aún no entendía el alcance real de su predicamento. Papá, por favor, la voz de Siena se quebró. Perdemos la casa en 5 días. He llamado a todos, a mi hermana, a amigos de la universidad, a cualquiera que pudiera ayudar. Nadie tiene ese dinero disponible tan rápido. Nadie, excepto el padre al que ella había ayudado a expulsar de su propia casa. Y pensaron en mí. En su familia. Las lágrimas le corrían por la cara. Eres lo único que me queda desde que mamá murió. Ella querría que siguiéramos juntos, que superáramos nuestros problemas. Marta, estaban invocando la memoria de mi esposa fallecida para despertar mi compasión. Tu madre valoraba la honestidad por encima de todo. Llevaba registros meticulosos y exigía transparencia en todos los asuntos financieros. Siena no captó la insinuación, pero los ojos de Perry se entrecerraron levemente.
Comenzaba a intuir algo bajo mis respuestas calculadas. Papá, sé que no he sido la hija perfecta, pero sigo siendo tu niña. No me abandones ahora que más te necesito. Tu niña. La misma que observó en silencio mientras su marido me ordenaba empacar mis cosas y desaparecer. ¿Qué es exactamente lo que me están pidiendo? Que nos prestes dinero, dijo Perry rápidamente. 40.000. Con eso cubriríamos el atraso de la hipoteca y tendríamos un respiro para encontrar nuevo empleo. 40.000, una fracción de lo que realmente debían, pero suficiente para aplazar su día de ajuste de cuentas. Es una suma considerable. Te lo pagaremos, papá, prometió Siena, con intereses. Los términos que quieras. Firmaremos documentos legales. Pondremos la casa como garantía. ¿La casa como garantía? La misma casa para la que yo ya había puesto el dinero de la entrada y cuya hipoteca ya había avalado. Ya veo, me recosté en mi sillón, estudiando sus rostros desesperados. ¿Y si me niego? La pregunta flotó en el aire como humo. Los hombros de Siena temblaban con sollozos contenidos. Perry miraba al suelo, dividido entre orgullo y desesperación. Entonces lo perdemos todo, susurró Siena. Nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestro futuro. Un futuro construido sobre mentiras, sostenido por el engaño, y ahora derrumbándose bajo el peso de unas consecuencias que jamás imaginaron. Me levanté despacio y caminé hasta la ventana que daba al jardín de Marta. Las rosas estaban floreciendo de forma magnífica ese año. Ella siempre decía que una poda adecuada era esencial para un crecimiento saludable. Es un buen aprieto en el que se han metido. A mis espaldas escuchaba el llanto contenido de Siena, la respiración pesada de Perry. Esperaban mi decisión. Colgaban de cada palabra, completamente dependientes de mi misericordia. Por primera vez en semanas, sentí la profunda satisfacción de una justicia perfecta. Antes de considerar su petición, dije, girándome hacia ellos, creo que deben entender exactamente cómo llegaron a este momento. Siena se secó las lágrimas, la confusión asomando entre el dolor en su rostro. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que muy poco de lo que les ha pasado ha sido casualidad. Me dirigí a mi escritorio y abrí el cajón central, donde había guardado registros detallados de cada decisión estratégica. La expresión de Perry pasó de la derrota al cansancio cuando saqué una carpeta manila gruesa, repleta de documentos. Déjenme mostrarles algo interesante. Desplegué la línea de tiempo sobre la mesa de centro, frente a ellos. Lunes, 18 de marzo, visité a mi excolega James Morrison en el Desert Community Bank. El rostro de Perry palideció. ¿Hiciste qué? Como cofirmante de sus préstamos, tenía todo el derecho legal de revisar su situación financiera. James fue bastante minucioso en su evaluación. Saqué los informes de crédito impresos, 78.000 en deudas del negocio, 3 meses de atraso en la hipoteca, tarjetas de crédito al 60% de su límite disponible. Siena miraba los documentos sin comprender. Papá, no entiendo. Hice un análisis profesional de riesgo sobre su situación. 33 años en banca me enseñaron a reconocer cuando un cliente estaba más allá de ser rescatado. Pasé la página. Su relación deuda-ingreso se acercaba al 65%. Estadísticamente, imposible de sostener. ¿Nos estabas analizando? La voz de Perry sonaba cada vez más horrorizada. Cuando Siena llamó pidiéndome 15.000, ya lo estaba esperando. La fecha era predecible según sus calendarios de pago y proyecciones de flujo de caja. Tú planeabas negarte. Perry, me ordenaste hacer mis maletas y no volver. ¿Pensaste que no habría consecuencias para ese nivel de crueldad? Pasé al siguiente conjunto de documentos. La comunidad bancaria en Scottsdale está sorprendentemente interconectada. Margaret Walsh, en First National, David Adams, en Community Trust, Sarah Morrison, en Southwest Credit Union. Todos es clientes míos. Perry se puso de pie, con el rostro enrojecido por una ira cargada de comprensión. Nos arruinaste.
Compartí preocupaciones legítimas sobre factores de riesgo y confiabilidad en los pagos. Todo lo que discutí era información pública. Destruiste nuestras solicitudes de crédito. Proporcioné una visión profesional a colegas que tomaban decisiones prudentes. Siena me miraba como si estuviera viendo a un extraño. Papá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que Desert Vista Construcción ya estaba en problemas antes de que yo compartiera mis inquietudes sobre seguridad laboral con Bob Henley, en el Departamento de Planificación Urbana. Su cumplimiento en permisos era cuestionable, sus pagos de seguros estaban atrasados, sus protocolos de seguridad requerían revisión. Me hiciste perder el trabajo, susurró Perry. Me aseguré de que las autoridades regulatorias tuvieran información completa sobre riesgos potenciales para la seguridad pública. Los problemas posteriores de Desert Vista fueron enteramente suyos. Saqué el último documento, mi cronograma estratégico escrito a mano. Cada llamada, cada negativa, cada casualidad había sido calculada para lograr el máximo impacto psicológico en el momento óptimo. ¿Planeaste todo esto? La voz de Siena se quebró. Desde el momento en que Perry me dijo que empacara, sí. Pasé 35 años analizando vulnerabilidades financieras y puntos estratégicos de presión. Aplicar esa experiencia a su situación fue simplemente metodología profesional. Perry se abalanzó hacia adelante, arrebatando los papeles. Eres un viejo manipulador. Cuidado, Perry, mi voz sonó con acero. Sigues en mi casa, pidiéndome ayuda. Se quedó inmóvil. Los documentos temblaban en sus manos mientras leía mis notas meticulosas. Las fechas, las decisiones estratégicas, los contactos profesionales utilizados, la eliminación sistemática de sus opciones. Has destruido nuestro matrimonio. La acusación de Siena quedó suspendida en el aire. Su matrimonio fue daño colateral. El objetivo principal era aplicar consecuencias apropiadas a un comportamiento inadmisible. Somos tu familia. Los miembros de una familia no se ordenan mutuamente desaparecer después de 38 años de servicio y sacrificio. Ustedes redefinieron nuestra relación aquella noche de domingo. Siena se desplomó en el sofá, abrumada por la magnitud de la traición que percibía. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hija? ¿Cómo pudiste quedarte callada mientras tu marido me ordenaba abandonar mi propia casa? Perry lanzó los papeles por la habitación, esparciendo mi cuidadosa documentación. Eres un monstruo. Soy un profesional que aplicó pensamiento sistemático a un problema personal. Amenazaste a alguien que creías indefenso y descubriste lo contrario. La sala quedó en silencio, salvo por el llanto contenido de Siena. Estaban asimilando la magnitud de haber sido completamente superados por alguien a quien habían subestimado. Ahora, dije, volviendo a mi sillón con la calma autoritaria de quien ha obtenido una victoria completa, hablemos de los términos bajo los cuales podría considerar ayudarlos. Perry recogió los papeles desperdigados con manos temblorosas, el rostro encendido de rabia y humillación. Siena seguía hundida en el sofá, procesando la magnitud de la obra maestra estratégica de su padre. Estos son mis términos, continué. Querían discutir asistencia, pues hagámoslo correctamente. ¿Términos? La voz de Siena apenas era un susurro. Me ordenaron que hiciera mis maletas y desapareciera. Ahora necesitan mi ayuda para sobrevivir. Eso requiere aceptar ciertas realidades fundamentales sobre nuestra relación de aquí en adelante. Perry levantó la vista de los documentos, con odio en la mirada, pero atemperado por la necesidad. ¿Qué quieres? Primero, una disculpa por escrito, un reconocimiento público de que su trato hacia mí fue inapropiado y cruel. La enviarán al boletín del vecindario y la publicarán en redes sociales. ¿Quieres que nos humillemos públicamente? Quiero que corrijan el registro sobre mi carácter y valor. Sus vecinos vieron cómo irrespetaban a un viudo en duelo. Deben saber que ustedes reconocen que ese comportamiento fue inaceptable. Siena asintió lentamente. Está bien, redactaremos la disculpa. Segundo, me tratarán con el respeto y la cortesía que corresponden al patriarca de la familia. Nada de comentarios despectivos.
Nada de suposiciones financieras. Nada de órdenes sobre dónde debo vivir. Sí, Harold. Perry apretó los dientes al responder. Tercero, cualquier ayuda que les brinde vendrá con condiciones. Seguirán mis pautas financieras, asistirán a terapia para resolver sus problemas matrimoniales y mantendrán empleos que yo apruebe. ¿Quieres controlar nuestras vidas? Quiero asegurarme de que mi inversión no se desperdicie en personas que no han aprendido de sus errores. Me levanté y caminé hasta mi escritorio, sacando mi chequera. El único sonido era el trazo de la pluma sobre el papel. Estoy dispuesto a ofrecerles $25,000. Suficiente para evitar la ejecución hipotecaria y darles un respiro para reconstruir sus vidas de forma adecuada. Los ojos de Siena se agrandaron. ¿25,000? Pero necesitamos 40 para ponernos al día del todo. Necesitan aprender la diferencia entre rescate y asistencia. No estoy restaurando su antiguo estilo de vida. Estoy evitando el colapso total mientras construyen algo más sostenible. Arranqué el cheque y lo dejé sobre la mesa de centro. Esto viene con reportes de progreso mensuales, transparencia financiera, asistencia obligatoria a consejería matrimonial, verificación de empleo y comunicación respetuosa. Perry miraba el cheque como si fuera a la vez salvación y veneno. ¿Y si rechazamos estos términos? Entonces se marchan de mi casa y resuelven sus problemas sin mi intervención. El silencio se prolongó casi un minuto. Calculaban sus opciones: orgullo contra supervivencia, dignidad contra necesidad. Aceptamos, dijo Siena finalmente. Todo. La mandíbula de Perry se tensaba como si masticara vidrio, pero asintió. Sí, aceptamos tus términos. Excelente. Tomé el cheque y lo mantuve justo fuera de su alcance. Lo tendrán mañana, después de que redacten y envíen la disculpa pública. Consideren esta noche como una oportunidad para reflexionar sobre lo mucho que han cambiado sus circunstancias. Los acompañé hasta la puerta principal. Sus posturas derrotadas eran un contraste brutal con la arrogancia de la pareja que había intentado exiliarme 2 semanas atrás. Un último pensamiento, dije mientras salían al porche. Ustedes asumieron que era débil porque estaba de luto, generoso porque amaba, indefenso porque era mayor. Confundieron la bondad con estupidez y la paciencia con impotencia. Perry se volvió, con el rostro deformado por la rabia impotente. Esto no ha terminado, Harold. Tienes toda la razón. No ha terminado. Apenas empieza, bajo nueva dirección. Cerré la puerta y regresé a la sala, recogiendo los documentos de mi línea de tiempo estratégica. Afuera, el motor de su coche arrancó y se alejó, llevando a 2 personas que habían aprendido que la crueldad tiene consecuencias. En mi estudio, abrí la fotografía de Marta y sonreí ante su dulce rostro. Creo que estarías orgullosa, le dije. Querían que me fuera, pero sigo aquí. Y ahora saben exactamente con quién tratan. La casa volvió a sumirse en un silencio cómodo. Descubrí que la justicia era un plato que se servía mejor, de manera sistemática. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué opinas. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por acompañarme.